Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo el sistema de aseguramiento de la calidad llega a la educación parvularia. Esto es un proceso muy novedoso, ha sido complejo desde que se aprobó el sistema de aseguramiento de la calidad y se comenzaron a elaborar los instrumentos, poder llegar a los jardines infantiles y salas cuna, porque no es lo mismo evaluar aprendizajes en enseñanza básica o media que evaluar aprendizajes en jardines infantiles. Hemos visto cuando hablamos de calidad de procesos, que esto significa mirar las interacciones que se dan dentro del aula, y eso agrega una dificultad más. Entonces todo el sistema tuvo que hacer muchos ajustes internos para poder implementarse a nivel de educación parvularia, ¿ya? Entonces aquí quiero mantener el mismo esquema que les mostré anteriormente de estas 4 instituciones, pero ahora hablando de cómo lo hacen con educación parvularia. Desde el punto de vista del Ministerio de Educación, quien está a cargo del nivel educativo de educación parvularia es la Subsecretaría de Educación Parvularia. Esto lo vimos en algunas clases anteriores, en donde hablábamos de esta también nueva institucionalidad que se estaba creando, y la Subsecretaría actúa como el órgano rector en cuanto a educación parvularia del resto de las instituciones del sistema de aseguramiento de la calidad. En ese sentido, este órgano rector, que es la Subsecretaría, coordina todo el proceso y además diseña e implementa la normativa de este nivel educativo. En segundo lugar, tenemos la Agencia de la Calidad, que ahora tiene una división interna que se encarga de educación parvularia y que aquí evalúa también, como les decía en el caso de la enseñanza básica y media, el desempeño de los establecimientos educativos a través de los estándares indicativos de desempeño. ¿Ya? Esos estándares indicativos son solamente para evaluar la gestión de los establecimientos educativos. No evalúa aprendizaje de los estudiantes, sino la gestión del establecimiento. Y aquí también lo interesante es que la agencia hace un proceso de priorización. O sea, no puede, no dar los recursos para poder acompañar a todos los establecimientos, jardines infantiles y salas cunas, sino que prioriza a aquellos que más necesitan el apoyo y la orientación técnico-pedagógica de la agencia. Y a su vez, realiza visitas para eso. Y en tercer lugar, monitorea los aprendizajes y desarrollo de los niños de acuerdo a las bases curriculares. Ya estos instrumentos todavía se están elaborando y se están haciendo programas un poco piloto, una marcha blanca, para ver efectivamente la forma de poder medir esos aprendizajes. Respecto a lo que les había mostrado de la superintendencia, en el caso de la educación parvularia tenemos la Intendencia de Educación Parvularia, que es un órgano dentro de la superintendencia que está encargado específicamente de educación parvularia. Esto es sumamente relevante porque es necesario adecuar la normativa de fiscalización a este nivel educativo. No vamos a ir a ver que, no sé, en una sala cuna haya un pizarrón lo suficientemente grande para que los niños vean. No se utilizan pizarrones. No vamos a ir a evaluar, no sé, cierto tipo de materiales que se usaban en educación básica, porque en educación parvularia se utiliza otro tipo de materiales. Entonces, esa pertinencia, esa necesidad de evaluar pertinencia de la realidad de la educación parvularia lo toma la Intendencia y también tiene el rol de fiscalizar la normativa educativa, fiscalizar también el uso de los recursos, y también algo muy interesante que ha tratado de hacer la Intendencia es reducir un poco su carácter punitivo, su carácter como castigador o sancionador si es que no se cumplen las normativas. Entonces lo que está haciendo hoy día es tratar de implementar un proceso en donde informe a los establecimientos educativos de cuál es la normativa legal que tienen que cumplir. O sea, no solamente te voy a fiscalizar los establecimientos, sino que además veo y te enseño a cuáles son esos elementos que se van a ir a fiscalizar, ¿ya? Y por otra parte, el Consejo Nacional de Educación aprueba referentes como, por ejemplo, las bases curriculares de educación parvularia, ¿ya? Entonces, este es un poco cómo funciona el sistema de aseguramiento de la calidad en educación parvularia específicamente. Y nuevamente, el rol de la agencia también lo vamos a ver ahora en el trabajo con establecimientos de educación parvularia. La agencia definió un proceso de 4 etapas con la educación inicial. El primero es el componente 1 que aparece acá, que le llaman DID, que es el diagnóstico integral de desempeño. Entonces es un proceso en que las comunidades educativas, jardines infantiles a las cunas, evalúan su desempeño con algunas orientaciones que entrega la agencia, ¿ya? Luego hay un segundo componente que es de priorizar en función de cómo salgan los resultados de esta
de este diagnóstico integral de desempeño, la agencia dice, bueno, ¿a qué jardines y salas cunas vamos a ir a acompañar, a cuáles vamos a priorizar en ese proceso? Y para eso, en el componente 3, realiza visitas, visitas para evaluar y orientar estos procesos de mejora dentro de los establecimientos educativos. Y finalmente, un componente esencial, si no, nada de esto tendría sentido, es el monitoreo. ¿Ya? Monitoreo para ver efectivamente que los establecimientos educativos estén pudiendo tomar estas mejoras y las puedan implementar. Y esto lo hacen a través de un estudio muestral. Es decir, no van a poder ir a todos los establecimientos de educación parvularia, entonces se selecciona una muestra aleatoriamente y se observa en esa muestra de establecimientos si es que efectivamente estas mejoras y orientaciones que está entregando la agencia a partir del componente 1, que es de diagnóstico integral de desempeño, efectivamente están teniendo lugar en los establecimientos de educación parvularia.